Hoy vamos a ver 8 consejos de ciberseguridad para proteger tu dispositivo móvil. Hola, ¿qué tal? Soy Nito Gallego con los mejores consejos y demostraciones de todo sobre el hacking ético, y si te interesa todo sobre estos temas, considera suscribirte a mi canal y no perderte ningún video como este. Lo primero que tenemos que saber es que son 3 capas las cuales se tienen que proteger en un dispositivo móvil. La primera capa es la interacción del teléfono móvil con las antenas o las base station o BTS. La segunda capa se considera la del sistema operativo y sus aplicaciones, y la tercera es la interacción con el carrier o la compañía telefónica que nos da el servicio de datos o la banda de navegación. A continuación te presento los 8 consejos para proteger tu dispositivo móvil en la segunda capa. 1. Cuidado al conectarse a redes Wi-Fi desconocidas o abiertas. Puede llegar a ser un respiro cuando nos hemos quedado sin datos, pero la realidad es que al conectarnos a esas redes no sabemos quiénes están detrás de ellas. Mi recomendación es no conectarse a esas redes, ya que podrían estar interceptando nuestra actividad. 2. Uso de VPNs. Las conexiones VPNs no son un invento nuevo, pero es ahora cuando comienzan a ganar popularidad en el público. Lo que hacen las VPNs es poner en un túnel nuestra información de manera cifrada, evitando que terceros puedan descifrar tu información, aunque ésta sea interceptada. 3. Uso de aplicaciones VoIP cifradas, que son un sistema alternativo al de nuestro carrier o compañía telefónica, que nos permite aprovechar la transmisión de paquete de datos, en este caso nuestra voz, entre 2 direcciones IP. Este tipo de alternativa tiene la ventaja de dejar sin capacidad a dispositivos como el NewHack F10, e inclusive mitigar al famoso call spoofing, que es la suplantación de un número telefónico. 4. Mensaje de textos maliciosos. A través de los mensajes de textos es una de las formas en las que pueden acceder a tu dispositivo móvil. Asegúrate de no abrir ningún link adjunto, y menos si su procedencia es desconocida o alguien que aparentemente te conoce. Lo mejor es verificar por otra vía si el mensaje es auténtico y así evitar este tipo de ataques como lo es el SMS spoofing. 5. Dile adiós a la autenticación de 2 pasos vía mensaje de texto. Las empresas como Google han anunciado que eliminarán la autenticación de 2 pasos en la que se utiliza la mensajería SMS para enviar un código de verificación. La razón es simple: si el atacante llega a tener acceso al dispositivo móvil, de igual forma tendrá acceso a sus códigos de verificación. Existen otras alternativas de autenticación que veremos en el punto número 8. 6. Evita hacer root en Android y jailbreak en iOS. Es cierto que lo gratis es fantástico, pero también puede traer graves consecuencias. Muchas veces me han solicitado ayuda porque los están extorsionando con videos personales o fotografías privadas. 7. No comprar dispositivos móviles chinos. Cuidado. En las auditorías que he realizado a dispositivos móviles chinos, 9 de cada 10 venían con malware preinstalados de fábrica. Recuerda que a veces lo barato sale caro. 8. Utiliza la autenticación de 2 pasos por medio de aplicación. A diferencia de la autenticación de 2 pasos vía mensaje de texto, estas aplicaciones añaden un nivel de protección adicional a muchos de nuestros servicios online. Lash es una aplicación de ciberseguridad que te permite una autenticación de manera segura. Además de que puedes incluir no solo servicios de correo electrónico, sino también redes sociales, servicios web, entre otros protocolos. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado. Nos vemos hasta la próxima.